Noé miró a su alrededor y no vio más que la fría e inmensa quietud del océano. La barca en la que se encontraba parecía ahora una caja a la deriva, y los rostros de aquellos a quienes llamaba hermanos se habían desvanecido como humo en el viento. Por un instante, todo pareció congelarse. Se tocó el pecho, sintiendo cómo su corazón latía más despacio, como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiera comprender lo sucedido. El silencio del mar solo era interrumpido por las suaves olas, que parecían burlarse de su soledad. No había redes, ni provisiones, ni un atisbo de esperanza. Solo él y la inmensidad del abandono. Se habían llevado el motor, así que solo quedaba un remo roto y la fuerza de un hombre exhausto. Noé no lloró, no gritó. Simplemente respiró hondo, fijó la vista en el horizonte y empezó a remar, como quien acepta el dolor sin rechistar. Le temblaban los músculos, le dolían los hombros, pero su alma, empezó a moverse en otra dirección. Mientras la vieja barca cortaba lentamente el agua, algo invisible también se agitó en su interior. No era ira ni deseo de venganza. Era una sensación difícil de definir, algo entre la pérdida y la liberación. El cielo, que había estado nublado, comenzó a dejar entrever pequeños resquicios de luz, como si el universo dijera, aún no ha terminado. Habían sido interminables horas luchando contra la corriente, y cada metro ganado era como un grito desesperado por un sentido. Cuando por fin divisó la ladera del pueblo, un nudo se le formó en la garganta. La antigua orilla donde él y sus amigos solían atracar ahora le parecía extraña, distante, casi cruel. La madera desgastada del muelle crujió bajo los pies de Noah al bajar. Era como si todo lo pusiera a prueba: su fe, su dignidad, su humanidad. El camino a casa fue corto, pero cada paso se sentía como plomo. Las humildes casas de madera, alineadas como centinelas silenciosos, lo observaban pasar sin juzgarlo. Al llegar al porche, Ellen ya lo esperaba. No preguntó nada, simplemente abrió la puerta. Sus dos hijos, Peter y Caleb, estaban sentados en el suelo, jugando con trozos de madera que algún vecino había tirado. Ellen lo miró, buscando respuestas en la mirada cansada de su esposo. Él solo negó lentamente con la cabeza. Se sentó en la mecedora, se quitó las botas mojadas y permaneció en silencio. Era como si las palabras no bastaran para expresar lo que había sucedido. El hambre estaba presente, pero la decepción ocupaba aún más espacio en la habitación. La casa, sencilla y gastada, parecía empequeñecerse ante la falta de perspectivas. Esa noche, Noé no durmió. Se quedó escuchando los sonidos del pueblo, las pisadas sobre la tierra, el crujido de las puertas, los susurros del viento. Todo le parecía distinto, como si lo hubieran transportado a un mundo que ya no lo reconocía. Sus amigos lo traicionaron, le quitaron sus herramientas, sus esperanzas, su última oportunidad en el mar. Pero lo que no pudieron arrebatarle fue la llama silenciosa que ahora se reavivaba en su interior, una fe que no gritaba, sino que resistía, una fe que no exigía pruebas, solo presencia. A la mañana siguiente, Noé despertó antes del amanecer. Caminó descalzo hasta la orilla del río. Se mojó las manos en el agua helada y se lavó la cara, como si deseara despertar desde dentro. Se sentó en una roca y cerró los ojos. No hizo promesas, no buscó milagros, simplemente dio gracias, sin saber muy bien por qué. Y en esa quietud, algo comenzó a reorganizarse en su interior. Quizás ya no era pescador, quizás ya no tenía amigos, pero seguía siendo un hombre, seguía siendo padre, seguía siendo esposo, y eso aún podía ser suficiente. Mientras conducía a casa,
Vio una vieja camioneta que bajaba por el camino de tierra. El motor hacía un ruido como si fuera a fallar en cualquier momento. Era una imagen familiar, un rostro olvidado, un pasado que creía haber dejado atrás. El destino, una vez más, se acercaba, no con explicaciones, sino con una oferta velada. Y Noé, aún sin comprender las complejidades de la vida, ya estaba dispuesto a escuchar. Mientras el sol apenas rozaba las copas de los árboles, Noé empujaba con esfuerzo la vieja barca varada, la misma que había jurado no volver a usar, como quien arrastra su propio pasado de vuelta a la orilla. Las tablas crujían bajo el peso del agua salada y el paso del tiempo, y los remos improvisados yacían a su lado, testigos silenciosos de una travesía marcada por la soledad y el dolor. El pueblo aún dormía, pero cada paso que daba por el camino de tierra era como un grito silencioso de vergüenza y agotamiento. El silencio matutino solo hacía eco del vacío que dejó la traición. Y aún así, siguió caminando. Cuando Noé se acercó a la casa, sus ojos se encontraron con los de Ellen, su esposa. Ella estaba de pie en el porche de madera, descalza, con el delantal manchado de harina, el cabello recogido descuidadamente y el rostro marcado por la expectación. Junto a ella, Peter y Caleb lo observaban en silencio. Los niños tenían ojos grandes y profundos, como si comprendieran más de lo que su corta edad les permitía. El mayor sostenía un trozo de pan duro. El menor jugaba con un palo, intentando dibujar algo en el suelo de tierra. No hubo gritos, ni preguntas, ni exigencias, solo una mirada colectiva de alivio y hambre. Noah subió los escalones lentamente. Le dolía todo el cuerpo, pero el peso más intenso lo sentía en el pecho. Se detuvo ante la puerta, miró a Ellen un instante y en voz baja solo dijo: «No nos llevamos nada». Ella no preguntó nada más, ni por sus amigos, ni por el barco, ni por las horas de ausencia. Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. El silencio en ese momento lo decía todo. Y también empezó a gestarse algo nuevo. La habitación era pequeña. El suelo de madera crujía a cada paso. Sobre la mesa solo había una olla con restos de sopa aguada y una vela consumida. Noé permaneció sentado en silencio. Los chicos se acercaron a él y apoyaron la cabeza en su hombro. Cerró los ojos e inhaló lentamente. Le costaba creer que después de tantos años en el mar, tantos días bajo el sol, tantos peces capturados con las redes, volviera a casa con las manos vacías. Pero no estaba solo, y quizá, solo quizá, aquello fuera una especie de bendición disfrazada. Durante todo el día, Noah permaneció en el porche, sin saber qué hacer. Observó el ajetreo del pueblo, vecinos lavando ropa en el río, niños correteando gallinas, hombres tirando de carretas. Nadie se acercaba, pero todos lo sabían. Los rumores ya se habían extendido como polvo al viento. Regresaron sin él. Dijeron que se quedó por voluntad propia. ¿Pero por qué no trajo nada? Comentarios hirientes, pero que escuchó sin responder. El dolor aún estaba demasiado reciente para reaccionar. Peter, curioso, se sentó junto a su padre al atardecer. Observó el viejo bote en un rincón del patio, cubierto de hojas y polvo. Tocó con cuidado el costado de la madera agrietada. «Papá, ¿por qué lleva tanto tiempo este bote ahí?» Noah dudó antes de responder. Se pasó una mano por la barba gris, miró el cielo que comenzaba a oscurecer y dijo: «Porque me recuerda a cuando soñaba, y luego dejé de soñar». Peter no lo entendió todo, pero guardó silencio como si fuera un secreto. Esa noche, Ellen repartió el último trozo de pan entre los tres. Ella no lo comió. Dijo que no tenía hambre, pero Noah lo sabía, y eso lo destrozó por dentro.
Se acostó sin decir una palabra más, pero el sueño no llegaba. Con los ojos abiertos, escuchó el viento golpeando las ventanas de madera, el tintineo de la campanilla del porche, la respiración de sus hijos. Pensó en su juventud, en sus días de fortaleza, en las decisiones que había tomado, en las amistades que había cultivado, y en cómo todo se había derrumbado en pocas horas. Pero también pensó en cómo, incluso en medio de la escasez, su hogar seguía en pie. En el silencio de aquella madrugada, mientras todos dormían, Noé se levantó, salió por la puerta trasera y caminó hasta el terraplén donde estaba el viejo bote. Se sentó en el borde y se quedó allí, mirando fijamente la oscuridad, sin buscar respuestas, solo sintiendo. Y fue justo en ese momento, cuando nada parecía tener sentido, que una luz se encendió a lo lejos. Faros. Una camioneta venía por el camino de tierra, despacio, jadeando, como si llevara algo más que peso. Noé frunció el ceño. Esa silueta, ese motor que retumbaba de forma irregular, era demasiado familiar para ser una coincidencia. Mientras Noé seguía inclinado sobre el remo roto, intentando pegar los pedazos con una vieja tira de cuero y un poco de paciencia, el profundo rugido de un motor comenzó a resonar en el camino de tierra. Levantó la vista, frunciendo el ceño ante el resplandor del sol que brillaba de lado, y vio una vieja camioneta azul, doblando la esquina lentamente, con el escape humeando y levantando una nube de polvo rojo. Aquella escena era inusual. El camino rara vez recibía visitas, y aún menos visitas para él. Cuando el vehículo se detuvo frente a la cerca desgastada, el corazón de Noé se aceleró un poco. No era miedo, era esa inquietud silenciosa de quien presiente que algo importante está a punto de suceder. La puerta del camión se abrió con un crujido y salió un hombre con un sombrero ajado, botas gruesas y una camisa de franela gastada. El pelo gris le ocultaba parte del rostro, pero su andar, la forma en que se ajustaba el sombrero y la leve cojera de la pierna derecha no dejaban lugar a dudas. Era Henry, el mismo Henry con quien Noah había compartido sueños y promesas hacía más de 20 años. Se habían distanciado con el tiempo, cada uno siguiendo un camino diferente, cada uno optando por acallar ciertos dolores. Pero ahora estaba allí, de pie frente a la puerta, con una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. Henry se acercó lentamente. No parecía avergonzado, pero su rostro reflejaba la preocupación de quien sabía que el reencuentro no sería sencillo. Noah se puso de pie, se secó las manos en los pantalones y esperó a que el silencio entre ellos se rompiera. «Oí lo que pasó», dijo Henry directamente, sin rodeos. «Dicen que volviste solo con el viejo bote, que los demás se fueron con todo». Noah asintió. No necesitaba dar explicaciones. Lo sucedido ya se había extendido por el pueblo, distorsionado o no. Pero Henry no estaba allí por curiosidad. Estaba allí por algo más profundo. «Mira, no vine a hacer preguntas, ni a reabrir viejas heridas. Solo quería decirte que, si quieres volver a trabajar la madera, todavía tengo algunas herramientas en el granero. Hay muchas tablas, muchos martillos, muchos clavos, pero necesito a alguien que sepa cómo darle alma a la madera». Por un momento Noah se quedó sin palabras, no por orgullo, sino porque esas palabras habían despertado recuerdos que había intentado enterrar durante años. La carpintería era un oficio ancestral, un talento silencioso que había dejado de lado cuando el mar lo llamó con promesas de abundancia. Y ahora, después de todo lo que había perdido, esa oferta sonaba como un golpe en una puerta que nunca se había atrevido a volver a abrir. «¿Wood? ¿Henry?», preguntó Noah,
intentando contener la emoción que le subía a la garganta. No he volado desde que nació Caleb. Mis dedos se endurecieron después de tantos años en el mar. Henry sonrió levemente. Así que es hora de ablandar el alma ante las manos. No te traje respuestas, amigo. Solo te traje la oportunidad de recordar quién eras antes de todo esto. A veces, la vida nos desvía del camino para redescubrir lo que siempre estuvo ahí. Y en ese instante, algo que había permanecido dormido dentro de Noah comenzó a despertar. No era exactamente esperanza, era más bien como un viejo recuerdo que se calentaba al sol tras años en la oscuridad. Noé miró la orilla del río, vio la barca varada, las redes rotas, los remos destrozados, y lo comprendió. Quizá el mar le había dado todo lo que podía, y quizá ahora era el momento de escuchar lo que la tierra tenía que decir. Henry no insistió. Simplemente dejó una caja de herramientas junto al porche y dijo que volvería al final de la semana. Si tienes algo listo, quiero verlo. Si no, no pasa nada. A veces, trabajar con madera puede alegrarte el día. Después de que Henry se marchara, Noah se quedó de pie, mirando la caja. Dentro, herramientas familiares: cincel, martillo, escuadra, lija. Herramientas que alguna vez habían sido una extensión de sus manos. No las tocó de inmediato, simplemente se sentó en el porche, cerró los ojos y respiró hondo. El olor a madera seca, mezclado con el polvo del camino, parecía susurrar recuerdos, y en ese denso silencio algo cambió, como si el universo, en silencio, acabara de dibujar un nuevo mapa, donde el camino ya no era el mar. Noah pasó la mañana siguiente observando la caja de herramientas como si redescubriera una parte de sí mismo olvidada en otra vida. Las bisagras estaban oxidadas, el cuero de los mangos reseco, pero el olor a madera, hierro, serrín viejo, era el mismo, y fue ese olor el que activó un recuerdo ancestral, casi sagrado, enterrado bajo capas de rutina y supervivencia. Con movimientos lentos, abrió la caja pieza por pieza, como si desenterrara huesos de un tiempo olvidado. Tomó el cincel, lo sostuvo entre los dedos y por un instante se quedó allí inmóvil, sintiendo el peso de lo que representaba. Tras largos minutos de silencio, Noah se puso de pie, miró a su alrededor en el porche que ya no servía para mucho más que apilar leña y utensilios rotos. Respiró hondo, apartó unas cajas vacías, barrió las hojas secas que el viento traía a diario y extendió una vieja lona sobre el suelo. No era grande ni bonita, pero había espacio suficiente para empezar. Un tablón de roble yacía junto al tornillo de banco que Henry había dejado en la parte trasera de la camioneta. Con esfuerzo, Noah arrastró la pieza hasta el centro del porche. Ajustó las patas, la altura y colocó la madera. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Los primeros golpes del cincel fueron duros. Tenía las manos rígidas, los dedos oxidados de tanto tiempo manejando redes y cuerdas, pero con el paso de los minutos, los movimientos comenzaron a regresar, como si la madera lo reconociera y le diera la bienvenida. No estaba tallando un mueble, ni una herramienta. Era solo una tabla que se transformaba en algo más, sin nombre, sin función, simplemente una transformación. Mientras las astillas volaban y el serrín se acumulaba, Caleb, el hijo menor, apareció en la puerta. Se sentó en el escalón, abrazando sus rodillas, y observó en silencio. Sus ojos estaban atentos, brillantes. Al cabo de un rato, rompió el silencio con una frase sencilla, pero que hizo que su padre se detuviera. «Papá, esto es más bonito que un pez». Noé sonrió sin decir nada. Siguió trabajando.
Las horas transcurrieron sin que se diera cuenta. La luz del sol se filtraba por los rincones del porche, proyectando sombras que danzaban entre las columnas de madera. Era como si allí el tiempo siguiera un ritmo distinto. Cuando por fin se detuvo, contempló la escultura. Un pequeño bote, una delicada miniatura, tallada con detalles de velas y cuerdas. No estaba a la venta, ni servía para pescar. Era simplemente un recuerdo esculpido en silencio. Un símbolo de lo que fue, de lo que dolió y de lo que quizá aún podría ser. En los días siguientes, Noah repitió el ritual. Se levantaba temprano, preparaba café, compartía lo poco que tenían con Ellen y los niños, y luego salía al porche. Pasaba mañanas enteras en silencio, trabajando con las manos, reconectando con algo que nunca debió haber abandonado. Ellen lo observaba desde la ventana de la cocina. No dijo nada, pero su rostro estaba más sereno. Había algo diferente en ese hombre. Algo más tranquilo, más centrado, como si por fin estuviera en casa, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Era como si la fe, que nunca había clamado, ahora se expresara en cada tabla tallada, en cada curva alisada por la lija, en cada línea que trazaba con cuidado. Caleb empezó a acompañarlo con más frecuencia. Primero, solo observaba. Luego, ayudaba a sostener la leña. Y después, sin pedir permiso, empezó a intentarlo por su cuenta. Noé lo dejaba explorar. Lo corregía de vez en cuando, pero sin reprenderlo. El niño, incluso con sus pequeñas manos, demostraba un cariño que su padre reconocía. Era como si esa conexión silenciosa entre generaciones se transmitiera no con palabras, sino con gestos. Y esos gestos hablaban más fuerte que cualquier consejo o sermón. Eran palabras invisibles de amor, dignidad y reconstrucción. Con cada nueva talla, Noah sentía que su pecho se expandía. El sonido de la madera al ser trabajada, el olor del polvo, la compañía de su hijo a su lado. Todo ello conformaba una especie de plegaria. No una plegaria hecha con la boca, sino con todo el cuerpo. Una plegaria viva. Una conversación íntima con algo superior que lo guiaba sin rebelarse. Ya no añoraba el mar. Los amigos, los barcos, los días en alta mar parecían cada vez más lejanos, casi como un viejo sueño que ya no tenía sentido. Estaba volviendo a sí mismo, y sin darse cuenta, estaba construyendo algo mucho más grande que simples trozos de madera. La mañana en que la vida dio otro giro, Noah no esperaba visitas. Estaba en el porche, terminando de lijar un pequeño taburete infantil que había tallado por puro instinto, solo para pasar el rato y comprobar su pulso. Caleb lo observaba, sentado en el escalón con un trozo de manzana en la mano, mientras Ellen colgaba la ropa en el tendedero improvisado entre dos postes de la cerca. Una suave brisa traía el aroma a madera recién cortada cuando una voz familiar resonó desde el camino. «¿Eres tú quien hace estas cosas tan bonitas, Noah?» Era la señora Jenkins, una viuda de voz firme y mirada atenta, que vivía 3 casas más abajo. Llevaba una bolsa de tela y su rostro mostraba una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa y admiración contenida. Noah se secó las manos con un paño y asintió con una sonrisa tímida. Ella se acercó a la silla tallada y acarició el respaldo como si tocara algo sagrado. «Esta silla tiene alma. ¿La hiciste para alguien?» Noah explicó que la había hecho simplemente por diversión, para practicar, para que sus dedos no lo olvidaran. La señora Jenkins no dudó. «Mi nieto viene a visitarme a finales de mes. ¿Podrías hacerle una igual?» Él se rascó la cabeza, sorprendido.
Nunca se le había ocurrido vender nada. Su instinto seguía siendo el de un pescador, no el de un artesano. «Yo ni siquiera sé cuánto cobrar», dijo, visiblemente desconcertado. Pero ella se mantuvo firme. «Tu trabajo tiene alma, y el alma se recompensa con respeto. Si no sabes el precio, yo conozco el valor». Sacó una pequeña cartera de cuero de su bolso y, sin dudarlo, dejó unos billetes en la barandilla del balcón. No era mucho, pero era más de lo que él esperaba. Era más que dinero, era reconocimiento. Era como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad que, sin darse cuenta, aún lo rodeaba. Noah le dio las gracias con un discreto asentimiento, tragando saliva para que la emoción no se le escapara a la voz. Durante los 3 días siguientes, Noah se dedicó a la silla como si preparara una ofrenda. Escogió la madera más resistente que pudo encontrar, talló los detalles con una precisión casi ceremonial, lijó cada esquina hasta que sus dedos quedaron rojos. Caleb, curioso, ayudó en lo que pudo, pasándole herramientas, quitando el polvo, preguntando el motivo de cada gesto. Ellen, en silencio, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Había una nueva energía en aquella casa, una luz silenciosa que brotaba con cada golpe de martillo, con cada astilla que caía al suelo del porche. Cuando la silla estuvo terminada, Noah la colocó sobre la mesa como si fuera una joya. Hermosa, robusta, pequeña y llena de significado, más que un simple mueble, era un hito. El domingo, la señora Jenkins regresó. Traía consigo a sus 2 vecinos, el señor Wendell y la pequeña Maggie, hija de una pareja recién llegada. Todos querían ver esa silla de pescador convertida en carpintero. La miraron, la elogiaron, la tocaron y sonrieron. Y cuando ella dijo que la silla había sido hecha con más esmero que muchos muebles de la ciudad, los demás asintieron. Wendell pidió un taburete. Maggie le preguntó si sabía hacer cajas para juguetes. Noah dudó de nuevo, pero la respuesta de la señora Jenkins lo interrumpió antes de que pudiera negarse. «¿No lo ves, Noah? Esto es un regalo, y estás empezando a recordar cómo usarlo». Aceptó, no con entusiasmo, sino con humildad. Sabía que aún estaba aprendiendo, que sus manos aún se estaban acostumbrando de nuevo, pero también sabía, en el fondo, que algo nuevo estaban haciendo allí. Y a diferencia de la pesca, donde todo dependía del mar, del clima, de la suerte, ahora sentía que cada pieza que producía dependía solo de él, de su tiempo, de su atención, de su silenciosa fe en que aún podía crear algo que conmoviera a los demás. En las semanas siguientes, los vecinos llegaron, charlaron y hicieron pedidos. A veces pagaban poco, a veces traían huevos, fruta, verduras, pero para Noah, cada nuevo pedido era un paso adelante. El pueblo, el mismo pueblo que lo había observado en silencio cuando regresó humillado, ahora lo miraba con curiosidad, luego con respeto. No necesitaba explicar nada. La madera hablaba por él, y sin darse cuenta Noah ya no caminaba encorvado. Caminaba despacio, sí, pero con dignidad, con determinación. Y en su interior, algo mucho más grande que un simple estudio en el porche se estaba construyendo. El tiempo pasó y, casi sin darse cuenta, el balcón de Noé dejó de ser un simple rincón improvisado. Los encargos empezaron a llegar uno tras otro. Primero llegaron los pequeños, bancos, cajas, juguetes de madera. Luego las mesas grandes, los armarios, los marcos de fotos. Los aldeanos que antes apartaban la mirada a su paso, ahora se detenían en la cerca para saludarlo, elogiando el aroma a madera fresca que inundaba el aire. El sonido rítmico del martillo
reemplazó el pesado silencio que antes reinaba en la casa. Era como si cada golpe marcara el comienzo de una vida construida con paciencia, fe y trabajo duro. Peter, el hijo mayor, fue el primero en notar que su padre ya no miraba al horizonte en 1902, busca del mar. Ahora miraba sus propias manos. Una mañana, el muchacho se le acercó y le dijo que quería aprender. Noah dudó, como si no quisiera que su hijo sintiera el mismo peso que él había cargado durante tantos años. Pero la mirada decidida del muchacho lo convenció. Y así comenzó una nueva rutina. Peter se levantaba temprano, barría el porche, organizaba las herramientas y pasaba todo el día al lado de su padre. Había algo puro en ese deseo de aprender, y con cada mueble que terminaban juntos, se construía algo más grande, un legado invisible, forjado no en madera, sino en carácter. El brillo en los ojos de Peter le recordó a Noah, al niño que él mismo había sido antes de que la vida lo endureciera. Con cada lección, el viejo pescador reavivaba la esperanza de que tal vez fuera posible transformar lo que quedaba del pasado en algo valioso para el futuro. Caleb, el más pequeño, aún era demasiado pequeño para usar herramientas, pero permanecía cerca, observándolo todo con una curiosidad que llenaba la habitación de alegría. A veces recogía trozos de madera y fingía tallarlos, riendo cuando su padre fingía estar molesto por el desorden. Aquel porche, antes un espacio silencioso, ahora rebosaba vida. Ellen, quien siempre mantuvo la casa en pie incluso en los días más oscuros, también encontró su lugar en este nuevo ciclo. Cuando los clientes venían a recoger los muebles, los recibía con café recién hecho, pan de maíz y esa sonrisa amable que solo alguien que conoce el dolor puede ofrecer. Muchos se quedaban allí durante horas, conversando, riendo y contando viejas historias. El porche se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Un lugar donde la gente no solo iba a comprar muebles, sino a buscar algo que no podían definir. Tal vez consuelo, tal vez inspiración, tal vez la sensación de que el trabajo de un hombre aún podía tener algo sagrado. El nombre de Noé comenzó a circular por los pueblos vecinos. Algunos viajeros venían de lejos, guiados por recomendaciones o simplemente por la curiosidad de conocer al carpintero milagroso, como empezaron a llamarlo. A él no le gustaba ese apodo. Decía que un milagro era simplemente seguir en pie, día tras día, sin rendirse. Aún así, había algo casi divino en lo que hacía. Cada pieza que salía de sus manos parecía contener una historia, una emoción, una lección silenciosa sobre nuevos comienzos. Decían que sus muebles tenían alma, y quizá la tenían, porque en cada pieza ponía lo que una vez creyó haber perdido: la fe. El pequeño taller improvisado pronto se quedó pequeño para tantos pedidos. Henry aparecía de vez en cuando trayendo más tablas, ofreciendo ayuda, risas y consejos. «Has vuelto, amigo», decía, y Noah solo respondía con una mirada de agradecimiento. Todavía recordaba la traición en el mar, las noches frías, las manos vacías. Pero ahora todo aquello parecía pertenecer a otro tiempo, un tiempo necesario, como si el destino hubiera roto algo dentro de él solo para reconstruirlo de una manera más fuerte, más íntegra, más auténtica. Las tardes se habían convertido en el momento más esperado del día. El sol se ponía lentamente, tiñendo de dorado el suelo de la veranda. El aroma a madera, el vapor del café, las suaves voces de Ellen y los niños, todo formaba una melodía que inundaba la casa. Noah sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de estar en el camino correcto. Tinto.
Vida, silenciosa y paciente, le había devuelto todo lo que el mar le había arrebatado, y quizá incluso más. Pero, como siempre hace el destino, observó desde lejos, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Porque el destino tiene una extraña forma de poner a prueba los corazones de quienes vuelven a soñar. Y para Noé, que creía haber encontrado el equilibrio, la vida aún le deparaba una sorpresa. Una de esas que no piden permiso para suceder. La tarde era pesada. El cielo, antes despejado, ahora estaba cubierto de densas nubes, y el aire parecía más denso, como si la naturaleza misma presintiera que algo se acercaba. Noé estaba en el porche, lijando con cuidado una tabla de cedro para una mesa que le había encargado un maestro del pueblo vecino. El sonido de la lija contra la madera era rítmico, casi meditativo, y por un instante se permitió olvidar el mundo que lo rodeaba. Estaba concentrado, absorto en aquella labor que se había convertido en algo más que sustento. Era una oración. Era un silencio significativo, pero entonces sus ojos captaron un movimiento al final del camino de tierra. Lentamente dejó la lija, sin prisa, sin alarmarse. Simplemente miró, y lo que vio le oprimió el pecho. 3 figuras caminaban lentamente hacia él. Sus pasos eran arrastrados, sus cuerpos encorvados y sus rostros delataban algo más allá del hambre o el agotamiento. Eran los rostros de quienes habían visto el fondo del abismo y regresado sin certeza. Samuel, Ben y Curtis. Los mismos 3 hombres a quienes una vez llamó hermanos, los mismos que le habían arrebatado todo en alta mar, ahora aparecían ante él como sombras del pasado. Sucios, harapientos, con ojos hundidos y miradas vacías, parecían fantasmas de una vida que Noé ya había enterrado, pero que ahora resurgía, exigiendo algo más que simples recuerdos. No dijeron nada. Simplemente se detuvieron ante la cerca de madera que separaba la casa del mundo, como si no tuvieran el valor de cruzarla. Samuel fue el primero en bajar la mirada. Ben intentó mantener la compostura, pero el temblor en sus manos lo delató. Curtis se limitó a mirar al suelo, como si cada grano de polvo cargara con el peso de su vergüenza. El silencio que se formó era denso. Ni siquiera el viento se atrevió a romperlo. Y entonces, lentamente, Noah caminó hasta el borde del porche. No había ira en su rostro, ni ternura. Era algo más profundo. Era la mirada de alguien que ya había enfrentado sus propios demonios y que ahora veía a otros intentando escapar de los suyos. Los 3 hombres, con pasos lentos, se acercaron un poco más. Se detuvieron a unos metros. Fue Samuel quien primero oyó la voz, débil, ronca, temblorosa. El barco se hundió, lo perdimos todo. Luego nos robaron en una aldea cerca de las montañas, no tenemos a dónde ir. Noé solo escuchó. Por dentro, su corazón latía con fuerza, pero su alma permanecía en silencio, como si esperara el momento preciso para responder no con palabras, sino con la verdad. Ben respiró hondo, intentando mantener la compostura. No vinimos a pedir nada, solo queríamos mirarte a los ojos. Eso dolió más que nada, porque la verdad es que Noé aún recordaba el agua fría que le llegaba a los tobillos, la barca vacía, la soledad que quedó tras su partida. Recordaba el vacío en la mesa, los ojos hambrientos de sus hijos, los silenciosos intentos de su esposa por sonreír. Pero también recordaba la madera, el cincel, el olor a cedro. Recordaba a Caleb con sus dibujos, a Peter aprendiendo a usar el cepillo, a Ellen sirviendo pan y café en el porche. Recordaba cómo, en medio de la ruina, había nacido algo sagrado, y por eso, en ese momento,
No reaccionó con ira ni con juicio. Simplemente dijo: «Pasen, siéntense». Los tres intercambiaron miradas confusas e inseguras, pero Noah no repitió lo que había dicho. Simplemente les dio la espalda y regresó al balcón. Tomó otra silla, limpió el asiento y la colocó junto a las demás. Fue entonces cuando Ellen apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal, observándolo todo en silencio. No preguntó nada. Él simplemente entró y comenzó a preparar una bandeja. Minutos después, regresó con café caliente y pan recién horneado. Colocó todo sobre la mesa y miró a los visitantes con la misma serenidad con la que trataba a sus propios hijos. La escena que allí se desarrolló no fue sencilla, fue sagrada. 3 hombres destrozados, sentados ante aquel a quien habían traicionado, recibiendo comida con dignidad, con algo que tal vez nunca hubieran conocido, el perdón sin alardes. Noé, aún de pie, sosteniendo la copa entre sus manos callosas, los miró a los ojos a cada uno, uno por uno. Lo que me quitaron es lo que me devolvió a mí mismo. Si aún estuviera en el mar, no habría escuchado el llamado del bosque, no habría construido lo que tengo ahora. Así que, si vinieron buscando el perdón, no lo necesitan. Lo que me dieron, sin saberlo, fue la oportunidad de vivir de nuevo. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que jamás se diría, y ninguno de ellos, ni Samuel, ni Ben, ni Curtis, estaba preparado para oírlo, porque no esperaban grandeza de alguien que había sido traicionado. Dentro de la casa, el olor a pan caliente se mezclaba con el suave aroma del café recién hecho. Ellen, con la serenidad de quien había aprendido a lidiar con las heridas del mundo sin dejar que le amargaran el corazón, colocó discretamente la bandeja sobre la mesa. No pronunció palabra, pero sus gestos transmitían dulzura y firmeza. Era como si supiera, desde el primer instante en que los vio al otro lado de la valla, que aquel momento no era solo un reencuentro, sino una sanación. Samuel, Ben y Curtis se sentaron lentamente, como si ocuparan un lugar que ya no estaban seguros de merecer. Su ropa sucia, sus rostros cansados, sus ojos marcados por el peso de la caída. Todo en ellos parecía pedir permiso incluso para respirar. Noé puso 3 platos sobre la mesa, partió el pan en trozos iguales y sirvió el café como siempre hacía con los pocos visitantes que acudían a su casa. Ninguno se atrevió a tomar la comida de inmediato. El silencio era denso, cargado de recuerdos no expresados y palabras que tal vez nunca se pronunciarían. Fue Samuel quien, con la voz entrecortada y los ojos humedecidos, preguntó finalmente: «¿Por qué haces esto después de lo que te hicimos?». La pregunta resonó en la habitación como un trueno silencioso. Ben apartó la mirada. Curtis bajó la cabeza. Todos esperaban algún tipo de reprimenda, o al menos una reprimenda, pero no fue eso lo que oyeron. Noé, con rostro sereno y manos firmes, miró a Samuel a los ojos y respondió con la misma sencillez con que había trabajado la madera. «Porque si no fuera por eso, jamás habría regresado al bosque. Me diste, sin saberlo, el mayor regalo de mi vida». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado, un silencio singular, donde no hay lugar para justificaciones ni lamentos airados. Solo para la presencia, para el reconocimiento, para la gracia. Y no la gracia que se exige, sino la gracia que se ofrece a quienes no pueden devolverla. Poco a poco, los 3 comenzaron a comer. Ninguno se atrevió a comentar el sabor del pan ni la temperatura del café, pero era evidente que cada bocado les brindaba un alivio,
no solo para el estómago, sino también para el alma. No habían ido allí buscando comida. Habían ido, tal vez sin darse cuenta, a encontrar algo que el mundo les había negado durante tanto tiempo: dignidad. Y eso fue precisamente lo que encontraron. Ni discursos, ni exigencias, ni expectativas, solo un lugar en la mesa, un trozo de pan, y la oportunidad de ser vistos, no por el error que habían cometido, sino por la humanidad que aún conservaban. Caleb apareció en la puerta de la cocina con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a esos hombres, pero su intuición infantil le decía que algo importante estaba sucediendo allí. Noah extendió el brazo y le hizo un gesto para que se acercara. «Son viejos amigos, hijo», dijo con un tono que no ocultaba la verdad, pero tampoco denotaba amargura. Caleb se acercó, curioso, y se sentó junto a su padre. La presencia del niño, ligera y sencilla, disipó por completo la tensión del ambiente, como si el perdón hubiera encontrado allí su sello definitivo: la inocencia. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el aroma de hojas caídas y tierra húmeda. Pero dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido. Los ojos cansados de Samuel se llenaron de lágrimas sin pudor. Ben, que siempre había sido el más arrogante del grupo, apenas podía mirar a Noah a los ojos. Curtis, silencioso como siempre, finalmente alzó la vista y dijo, casi en un susurro: «Si la vida nos da la oportunidad de empezar de nuevo, espero algún día poder devolverte el favor». Noah simplemente asintió. No necesitaba promesas. Sabía que el verdadero perdón no exige un cambio inmediato. Simplemente lo siembra y espera, porque quienes siembran el perdón no cosechan garantías, cosechan paz. Allí, en aquella modesta habitación rodeada de muebles sencillos y objetos cotidianos, no había taller. Había un altar, no de piedra ni de oro, sino de madera viva, labrada por manos curtidas, sostenida por una fe silenciosa y erigida sobre las ruinas del dolor. El pasado no se había borrado, pero sí redimido, y en ese instante todos comprendieron. Lo que Noé había erigido allí con sus manos no era solo una artesanía, sino un templo de nuevos comienzos, un espacio donde los errores del pasado podían ser acogidos no con juicio, sino con la oportunidad de formar parte de una historia mayor. Las palabras no necesitaban alas. La historia de Noé se extendió por el pueblo con la ligereza de un viento ancestral, colándose por ventanas entreabiertas, mercados silenciosos y bancos del parque, donde los ancianos pasaban las tardes cuchicheando sobre el mundo. Decían que el viejo pescador, traicionado por sus propios amigos, ahora se ganaba la vida fabricando muebles, y que su casa, antes tan oscura como una lámpara casi sin aceite, era ahora el lugar más iluminado de toda la región. Pero no era solo la madera bien trabajada, ni el café fuerte de Ellen, ni las sonrisas de los niños, lo que convertía aquel lugar en un destino. Era el espíritu que emanaba de la historia, el eco de una transformación que ya no podía ignorarse. Al poco tiempo, personas que apenas habían saludado a Noah en la calle empezaron a aparecer. A veces venían a encargar muebles, pero terminaban quedándose a charlar. Otras veces no venían por madera, venían a escuchar, a preguntar, a desahogarse. Querían saber cómo había logrado soportar la traición, cómo había transformado el abandono en fortaleza, cómo no había dejado que el dolor se convirtiera en veneno. Noah no se consideraba alguien especial, respondía con sencillez. Decía que no había una fórmula, solo decisiones, pequeñas decisiones, tomadas cada día. Entre el orgullo y la paz,
entre el resentimiento y un nuevo comienzo. Fue uno de esos días, mientras terminaba una estantería para la escuela local, cuando Henry apareció de nuevo, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Se sentó en el borde del porche, se secó el sudor de la frente y con esa franqueza que nunca había perdido, dijo: «Noah, ¿te has dado cuenta de lo que tienes entre manos?». Noah alzó la vista confundido. Henry continuó: «No solo estás tallando madera, estás tallando hombres, personas, historias. Cada joven que viene aquí se marcha transformado. Peter, Caleb, incluso los hijos de Maggie. Te escuchan como si fueras una brújula. ¿Has pensado alguna vez en convertir esto en algo más grande?». Noah frunció el ceño, pero Henry ya tenía el plan listo. Una pequeña escuela de carpintería, allí mismo en el pueblo. Empezarían con lo que ya tenían: herramientas prestadas, el porche adaptado como aula y 2 o 3 chicos interesados en aprender. Pero la idea no era solo enseñarles a cortar madera o lijar superficies. Se trataba de forjar su carácter, de inculcarles valores, de transmitirles lo que el tiempo y el dolor les habían revelado como esencial: honor, valentía y trabajo. Un espacio donde las manos jóvenes pudieran aprender que la dignidad no se adquiere de entrada, sino que se moldea día tras día, gesto tras gesto. Noé dudó en responder, no por duda, sino por respeto. Sentía el peso de aquella propuesta. Sabía que no se trataba solo de un cambio de aires, sino de una responsabilidad espiritual. Cuando finalmente respondió, no dio un discurso, simplemente dijo: «Si se trata de enseñar, se hará bien. Ningún joven se irá de aquí sin conocer el valor de lo que construye con sus propias manos». Y así, con timidez, comenzó un nuevo capítulo. Peter ayudaba con los más pequeños, Ellen organizaba los refrigerios, Caleb corría entre los bancos llevando martillos y tornillos. El porche se convirtió en una sala de estar, el patio trasero en un trastero, la casa en un taller para las almas. Con el tiempo la noticia se extendió más allá de la aldea. Jóvenes de otros lugares llegaron, algunos traídos por sus padres, otros huyendo de caminos tortuosos. Llegaron con historias rotas, miradas desconfiadas y corazones endurecidos, pero se marcharon transformados. No porque encontraran milagros visibles, sino porque fueron tratados con algo excepcional: respeto. Noé los llamó por su nombre, los escuchó con atención, los corrigió con firmeza y los elogió con sinceridad. Les mostró que todo lo que no encajaba podía volver a empezar, lijarse, reajustarse, como la vida misma. Una tarde, al cerrar el taller tras otro día ajetreado, Noah se quedó en la puerta, mirando los bancos de madera alineados, los dibujos infantiles colgados en las paredes y las herramientas ordenadas con pulcritud. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos ámbar, se dio cuenta de que ya no reconocía aquel lugar. Y sin embargo, al mismo tiempo, nunca se había sentido tan integrado en el mundo como allí. Pero incluso en plena cosecha, incluso con el corazón en paz y las manos ocupadas, había algo que nunca desaparecía del todo. Era como un susurro ancestral, un recuerdo que insistía en regresar en las silenciosas madrugadas. El sonido de las olas rompiendo contra el casco, el sabor de la humillación, el momento en que despertó solo en alta mar. Aquel dolor aún vivía en él, no como una herida, sino como una raíz. Porque incluso cuando la vida florece, uno nunca olvida el día en que todo se derrumbó. No todas las noches eran tranquilas. Aún con el taller lleno, los niños creciendo sanos y fuertes y su reputación restaurada entre los vecinos, había sombras que seguían atormentando a Noah cuando el silencio se instalaba.
los recuerdos del mar, el sonido de las olas rompiendo contra el casco vacío, la sensación de abandono de aquella mañana solitaria. Nada de eso se desvaneció por completo. Era imposible borrarlo, vivido, ni fingir que no dolía, pero en lugar de luchar contra esos recuerdos, Noah aprendió a convivir con ellos. Siempre era de noche, cuando todos dormían y el mundo parecía detenerse. Noé se ponía una manta sobre los hombros, se calzaba sus viejas botas y se dirigía al río, el mismo río que tantas veces había llevado consigo sus pensamientos. Caminaba despacio, sintiendo el viento en su rostro, las ramas rozándole los brazos, sus pasos hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. No llevaba nada consigo, ni vela, ni Biblia, ni palabras preparadas, solo preguntas, e incluso esas, a menudo, no las formulaba en voz alta, simplemente miraba al cielo. Siempre se detenía en el mismo lugar, un claro donde la vegetación se apartaba como si respetara el peso de quien cargaba el silencio en su corazón. Allí se sentaba sobre una piedra lisa, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en el cielo. No suplicaba respuestas, no exigía señales, simplemente se entregaba a lo que sentía, y eso, para él, era suficiente. La fe que lo sostenía no se basaba en certezas, sino en la entrega. Era cruda, silenciosa, a menudo solitaria, pero era firme, y nunca se marchaba de allí sin llevarse algo, aunque solo fuera un poco más de valor para seguir adelante. Noé comprendió que no todo sufrimiento viene a castigar. A veces viene a moldear. Y así empezó a darse cuenta de que algo superior guiaba sus pasos. Algo invisible, pero presente. Algo que no le impedía tropezar, sino que le ofrecía un terreno firme tras la caída. Era como si cada fragmento de su dolor se hubiera transformado en una herramienta para forjar su nueva vida. El abandono se convirtió en resistencia. La escasez en creatividad. La humillación en humildad. Y todo esto, poco a poco, se convirtió en materia prima para algo sagrado. Un hombre nuevo. Esta fe no residía en templos, ni se proclamaba en altares. Residía en las pequeñas decisiones cotidianas. Cuando Noé eligió escuchar en lugar de reaccionar. Cuando eligió perdonar, incluso sin que se lo pidieran. Cuando eligió volver a empezar, incluso sin garantías de que funcionaría. Y, sobre todo, cuando eligió amar a su familia, a sus alumnos, a sus vecinos, e incluso a quienes lo habían abandonado en el mar. Ahí es donde su fe cobraba mayor vida, en los pequeños gestos, en el servicio silencioso, en levantarse cada día para volver a hacerlo. Había una fuerza extraña y hermosa en esa forma de vida. Incluso quienes no creían en nada, sentían que había algo diferente en esa casa de madera, en ese sencillo taller, en ese hombre de mirada serena y manos marcadas. Era como si todo allí emanara una presencia invisible, pero palpable, y no con los dedos, sino con el alma. Una noche, mientras contemplaba el reflejo de la luna en el río, Noé reflexionó sobre todo lo que había vivido, y comprendió que aquellos días oscuros no habían sido su perdición, sino su forja. Porque la fe que no necesita explicación es la misma que construye puentes sobre el vacío. Y quizá, solo quizá, el mayor milagro que había experimentado no fue sobrevivir al abandono, ni prosperar por sus propios méritos, sino el hecho de que, incluso después de todo, aún era capaz de amar, de confiar, de arrodillarse ante la vida sin exigencias, solo con gratitud. Y fue allí, con el cielo como techo y el río como testigo, donde comprendió lo que muchos jamás entenderían. El milagro no es lo que se ve. El milagro es lo que sostiene todo lo invisible. Es lo que mantiene
El alma en pie cuando el cuerpo flaquea. Es lo que se enciende incluso sin una cerilla. Es lo que lo llevó allí. Y quizá ahí reside el verdadero milagro, en lo invisible que sostiene lo visible. Si esta historia te ha conmovido profundamente, quédate con nosotros. Hay otras historias que también pueden despertar esa misma emoción. Los días transcurrían y con ellos, los hijos de Noé dejaron de ser solo hijos para convertirse en aprendices atentos y más tarde, en hombres en ciernes. El taller ya no era solo un lugar donde se cortaba madera y se clavaban clavos, sino un santuario silencioso donde se enseñaba algo más que técnicas, se enseñaba la esencia. Pedro, el mayor, ya tenía pulso firme y sabiduría en la mirada. Caleb, aún más inquieto, revelaba una sensibilidad singular al tocar cada tabla, como si conversara con la madera antes de transformarla. Pero lo más llamativo no era su destreza con las herramientas, sino su porte, el respeto en su mirada, la forma en que trataban a los mayores, a los jóvenes, incluso a aquellos que aún mostraban vestigios de desconfianza en sus palabras. De su padre habían aprendido mucho más que carpintería. Habían aprendido sobre el carácter, sobre esperar el momento oportuno, sobre no alzar la voz cuando el silencio era más fuerte, sobre no pagar mal con mal, porque había una fuerza mayor en responder con dignidad. En cada gesto resonaban ecos de la historia de Noé, no contada con palabras, sino con acciones. No enseñada con frases hechas, sino vivida ante los ojos atentos de sus hijos. Y eso, en sí mismo, ya era un legado. Ellen lo observaba todo con una especie de alegría serena. Sonreía al verlos sudar juntos, riendo mientras cortaban leña, limpiando el suelo al final del día. Eran una familia no solo por lazos de sangre, sino por un propósito. Había una conexión invisible entre ellos, una música silenciosa que guiaba el ritmo de su trabajo, su convivencia, su fe. Y para una madre que había visto pasar el pan desapercibido y a su marido regresar del mar con las manos vacías, ver a sus hijos crecer con un propósito, era una recompensa indescriptible. Fue en una de esas tardes, con el cielo teñido de un dorado casi líquido, que Caleb apareció frente a la casa, cubierto de serrín hasta las rodillas, con el rostro sudoroso y una sonrisa traviesa en los labios. Llamó a su padre con entusiasmo. «Ven a ver, papá, es para ti». Noé se secó las manos, se quitó el delantal de lona y siguió a su hijo hasta el viejo granero en fondo del patio, el mismo donde guardaban trozos de madera, herramientas rotas y recuerdos olvidados. Pero al abrir la puerta, se detuvo, y por un instante no pudo decir nada. Allí, en el centro del granero, estaba la vieja barca, la misma que una vez lo había traído de vuelta a casa tras la traición. El casco había sido restaurado con tablones nuevos, la cubierta pulida, los remos reemplazados. Era la misma barca, pero renacida. Caleb la miró con los ojos brillantes. Quería arreglarla. No, porque vayamos a usarla, sino porque quería devolverte algo que era tuyo, algo que, en cierto modo, también es mío. Noé se acercó lentamente. Pasó la mano por el casco liso, olió la madera y la pintura fresca, tocó los detalles con la punta de los dedos, como quien reconoce un rostro conocido, y entonces dijo, en voz baja pero profunda, «No es el barco lo que lleva al hombre, es lo que lleva en su corazón». Caleb asintió, sin comprender del todo, pero intuyendo que aquello era importante, y lo era, porque aquel barco, que una vez había sido símbolo de dolor, ahora era símbolo de superación, no para volver al mar, sino para recordar que incluso aquello que nos ha herido puede convertirse en parte de nuestra sanación. Llegó Peter después, con 2 jarras de agua fresca. Los 3 se sentaron allí, en el suelo de tierra compactada, sin prisa,
Poco después apareció Ellen, apoyada en la puerta, sonriendo con los brazos cruzados. Ninguno dijo mucho. Pero no hacía falta. Aquel momento era más que una reunión familiar. Era la consagración de un viaje. El pasado, el presente y el futuro se congregaron en un granero, alrededor de una barca que ya no necesitaba navegar. Y lo que Noé llevaba en su corazón, el valor para volver a empezar, la sabiduría para no vengarse con resentimiento, la fe que no buscaba protagonismo. Eso, ningún mar podía hundirlo, ninguna tormenta podía arrebatárselo. Era un legado invisible, pero firme como un roble, sembrado en el corazón de sus hijos, llevado por los vientos de aquel pueblo y esculpido en cada mueble, en cada gesto, en cada silencio honrado con amor. Los años transcurrían como el viento entre los árboles, a veces apresurados, a veces silenciosos, y al discreto ritmo del tiempo, Noa envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco, su piel más curtida, sus movimientos algo más lentos, pero su mirada jamás perdió ese brillo sereno de quien ha aprendido a vivir con lo esencial. El porche de la casa ahora lo cuidaban sus hijos, el jardín se había llenado de árboles y el taller, aunque seguía activo, funcionaba a otro ritmo. Peter había asumido gran parte de la responsabilidad. Caleb dibujaba los proyectos con precisión y los estudiantes iban y venían como si ese espacio también fuera parte de su hogar. Noa, por su parte, observaba, caminaba entre las mesas, ajustaba una medida aquí, corregía un borde allá, pero sobre todo, cuidaba el ambiente. Ya no se trataba solo del trabajo en madera, era la atmósfera. El respetuoso silencio, la energía decidida, la atenta mirada al detalle. Allí seguía colocando sus manos, allí se sentía su presencia. Muchos visitaban el taller conociendo ya la historia. El hombre que fue abandonado en el mar y regresó para convertirse en un maestro de hombres. Algunos lo veían casi como una leyenda, otros como un ejemplo. Pero cuando le preguntaban cómo había soportado tanto dolor, tanta humillación, tanta soledad, Noa no daba explicaciones. Simplemente sonreía, con un dejo de humildad en el rostro y una serenidad que desarmaba cualquier idealización. No todo lo que se pierde es una pérdida, decía. A veces es liberación, a veces es una vocación. Había una sencillez desconcertante en esa frase, porque un observador externo podría imaginar que Noé se había forjado en la victoria, cuando en realidad la pérdida lo había moldeado. Cada clavo clavado, cada mueble construido, cada joven al que ayudó a formar, todo eso fue resultado de lo que había vivido. No se había convertido en un hombre amargado, ni en un hombre duro. Se había convertido en un maestro de la esperanza, pero no del tipo que da discursos motivacionales, ni del tipo que hace promesas vacías. Noé era diferente, inspiraba sin necesidad de convencer. Su ejemplo era su propio testimonio, y todo esto comenzó cuando lo abandonaron en el mar. Los aldeanos más ancianos, que antes murmuraban sobre su caída, ahora lo saludaban con reverencia. Los más jóvenes, que no habían presenciado su pasado, lo respetaban como si siempre hubiera sido ese hombre íntegro, y ese era precisamente el secreto. Noé no se reconstruyó para demostrarle nada a nadie, no buscaba aplausos. Lo que uno construye, lo construye para sostenerse, y sin pretenderlo, termina convirtiéndose en un pilar para muchos otros. Una mañana nublada, un grupo de estudiantes del pueblo vecino visitó el taller escuela. Traían sus cuadernos, celulares y preguntas preparadas para una entrevista que realizarían como parte de un proyecto sobre cómo superar las dificultades.
Se sentaron a su alrededor con la grabadora encendida y los cuadernos abiertos, y una de las chicas, con una mirada dulce y voz firme, preguntó: ¿qué harías diferente si pudieras retroceder en el tiempo? Noah guardó silencio unos segundos. Tomó un sorbo de té, miró sus manos, desgastadas por el tiempo, y respondió: tal vez los habría perdonado antes, no porque se lo merecieran, sino porque yo merecía estar en paz. Esa respuesta no estaba en las notas. Ninguno esperaba oírla, y durante unos segundos nadie pudo escribir. El ambiente se volvió denso. La chica apagó la grabadora. La conversación terminó ahí. No había nada más que preguntar, y quizá esa fue la mayor lección. A veces no necesitas llegar a ninguna conclusión, solo necesitas sentir. Y lo que Noé llevaba dentro, lo que sostuvo su viaje cuando todo parecía desmoronarse, ningún mar podía hundirlo, ningún abandono podía borrarlo, ninguna traición podía arrebatárselo. Era honor, pero no el honor que se exige, sino el honor que se forja. El honor de quien sabe que el valor de un hombre no reside en lo que tiene, sino en lo que llega a ser tras perderlo todo. Lo que parece una injusticia no siempre es el final. A veces es la mano invisible que conduce a lo extraordinario. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete. Y si deseas continuar este camino de fe y esperanza, el próximo vídeo ya te está esperando.